Capítulo 1. La gran mentira bíblica. Permíteme preguntarte algo directamente, sin rodeos, mirándote a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla. ¿Alguna vez has sentido que te han contado una historia incompleta? Una historia a la que le faltan piezas esenciales, voces importantes, perspectivas fundamentales. Una historia, quizás, deliberadamente sesgada, cuidadosamente construida para ocultar algo, para silenciar a alguien. Porque hoy quiero hablarte de una gran mentira. Una mentira milenaria, transmitida de generación en generación, incrustada en lo más profundo de nuestra cultura, en nuestros libros sagrados, en nuestras creencias más íntimas. Una mentira que, quizás sin que te hayas dado cuenta, ha moldeado tu visión del mundo, tu comprensión de la historia, tu percepción de ti mismo. Esta mentira, de la que te hablo, reside en el corazón mismo de la Biblia. Sí, has oído bien. La Biblia, ese libro que consideras sagrado, esa colección de textos que crees conocer tan bien, esa fuente de consuelo, de guía espiritual, de verdad. Pues bien, la Biblia, tal como la conoces, tal como te la han presentado, te ha estado mintiendo. Y no estoy blasfemando. No estoy atacando tu fe. No pretendo socavar tus creencias. Simplemente, te estoy invitando a mirar con ojos nuevos, a cuestionar lo que has dado por sentado, a atreverte a escuchar voces que han sido silenciadas durante siglos. Porque la gran mentira bíblica, la verdad silenciada que hoy vamos a desenterrar juntos, es esta: la historia oficial de la Biblia, la narrativa que predomina en las iglesias, en las escuelas, en la cultura popular, es una historia sin mujeres. Sí, sé que puede sonar fuerte, incluso exagerado. ¿Sin mujeres? Pero si la Biblia está llena de mujeres: Eva, Sara, Rebeca, Raquel, María, Marta, María Magdalena. Me dirás. Y es cierto, la Biblia menciona a mujeres. Aquí y allá, aparecen nombres femeninos entre las páginas sagradas. Pero, detente un momento y piensa con honestidad, ¿qué papel juegan realmente estas mujeres en la narrativa bíblica? ¿Son protagonistas de sus propias historias? ¿Son líderes, profetisas, maestras, figuras de autoridad? ¿O son más bien personajes secundarios? ¿Figurantes en la gran obra masculina de la salvación? Objetos pasivos, símbolos, alegorías, ejemplos morales, pero no sujetos activos, con voz propia, con historia propia, con un legado propio. Reflexiona por un instante en las historias bíblicas que te vienen a la mente. Piensa en los grandes héroes, en los patriarcas, en los profetas, en los reyes, en los jueces, en los apóstoles. ¿Quiénes son? Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo. Nombres masculinos una y otra vez. Figuras masculinas que dominan la escena, que toman las decisiones importantes, que protagonizan los grandes acontecimientos de la historia sagrada. ¿Y las mujeres, dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su papel real en todo esto? A menudo, las mujeres en la Biblia aparecen como esposas, madres, hijas, en relación con los hombres. Su identidad parece definirse por su relación con lo masculino. Son la esposa de Abraham, la madre de Isaac, la hija de Lot. Rara vez, muy rara vez, son presentadas como individuos autónomos, con una voz propia, con una misión independiente. Y cuando sí tienen un papel más destacado, a menudo es un papel problemático. Eva, la primera mujer, es presentada como la culpable del pecado original, la tentadora, la causante de la caída de la humanidad. La esposa de Lot es convertida en estatua de sal por su desobediencia. Dalila traiciona a Sansón. Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista. Una y otra vez, las mujeres parecen asociarse con el pecado, la debilidad, la traición, el peligro. Por supuesto, hay excepciones. Mujeres valientes como Débora, astutas como Esther,
fieles como Ruth. Pero incluso estas figuras ejemplares, a menudo, son interpretadas a través de una lente patriarcal, resaltando sus virtudes femeninas tradicionales, su sumisión, su piedad, su abnegación, su capacidad de sacrificio. Virtudes que, curiosamente, siempre las mantienen en un lugar secundario, subordinado, complementario al rol masculino. Y en el Nuevo Testamento, la situación no mejora mucho. María, la Madre de Jesús, es ensalzada como la Virgen María, la Madre de Dios, la Reina de los cielos. Pero incluso en su glorificación, a menudo se la presenta como un ser pasivo, un receptáculo de la voluntad divina, más que como una mujer activa, con agencia propia, con una voz profética. Y las otras mujeres del Nuevo Testamento, las discípulas de Jesús, las que lo acompañaron en su ministerio, las que estuvieron presentes en su crucifixión y resurrección. A menudo, sus nombres se mencionan de pasada, sus historias se resumen en unas pocas líneas, su importancia se minimiza o se ignora por completo. Piénsalo bien, ¿cuántas veces has escuchado sermones, catequesis, clases de religión que se centren realmente en las mujeres de la Biblia? ¿Cuántas veces has visto películas, libros, obras de arte que representen a las mujeres bíblicas como protagonistas, como figuras centrales de la historia sagrada? ¿Cuántas veces, en tu propia vida, en tu propia experiencia religiosa, has sentido que la voz de las mujeres tiene el mismo peso, la misma autoridad, la misma importancia que la voz de los hombres en la tradición bíblica? Sé honesto contigo mismo. En lo más profundo de tu corazón, ¿no sientes que la historia que te han contado, la historia oficial de la Biblia, es una historia incompleta? ¿Una historia a la que le falta algo esencial? ¿Una historia que ha dejado fuera a la mitad de la humanidad? Y aquí es donde surge la pregunta incómoda, la pregunta que quizás nunca te habías atrevido a formular abiertamente. ¿Por qué? ¿Por qué la historia oficial de la Biblia parece haber borrado sistemáticamente los nombres, las voces, las historias de las mujeres? ¿Por qué en un libro que se proclama sagrado, que pretende revelar la voluntad de un Dios que supuestamente ama a todos por igual, las mujeres parecen ocupar un lugar tan secundario, tan marginal, tan silenciado? ¿Es acaso una simple casualidad? ¿Un mero reflejo de las sociedades patriarcales en las que se escribieron los textos bíblicos? ¿O hay algo más profundo, algo más siniestro en este borrado sistemático? ¿Una intención oculta, una agenda silenciada, un miedo ancestral a la voz de las mujeres, a su poder, a su protagonismo en la historia de la fe? Te lo digo desde ahora, con toda la contundencia de mi voz, no creo en las casualidades. No creo en las explicaciones fáciles y superficiales. Creo que detrás de este silencio ensordecedor, detrás de este olvido sistemático, se esconde una gran mentira. La gran mentira bíblica. La mentira de una historia incompleta, de una narrativa sesgada, de una tradición que ha preferido ignorar, marginar, silenciar a las mujeres, para mantener el poder, para perpetuar el dominio masculino, para construir un mundo a su imagen y semejanza, un mundo sin ellas. Pero, ¿y si te dijera que esta mentira está a punto de ser desvelada? ¿Y si te revelara que la historia de las mujeres en la Biblia es mucho más rica, mucho más compleja, mucho más fascinante de lo que jamás hubieras imaginado? ¿Y si te demostrara que, tras las páginas sagradas, tras la narrativa oficial, se esconden voces femeninas poderosas, historias olvidadas de mujeres que desafiaron las normas, que lideraron comunidades, que tuvieron un papel crucial en la propia historia de la fe? ¿Te atreves a escuchar estas voces? ¿Te atreves a descubrir estas historias? ¿Te atreves a cuestionar la gran mentira bíblica y a buscar la verdad silenciada? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque en este vídeo, vamos a emprender un viaje apasionante, un viaje de descubrimiento y revelación que te cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia, tu forma de entender la historia, tu forma de percibir el papel de las mujeres en la fe y en el mundo.
Prepárate para escuchar susurros de nombres olvidados. Prepárate para desenterrar verdades incómodas. Prepárate para desafiar la gran mentira bíblica. Porque hoy vamos a dar voz a las silenciadas. Hoy vamos a reescribir la historia. Hoy, la verdad, por fin, va a ser revelada. ¿Estás listo para descubrir la gran mentira bíblica? ¿Estás listo para empezar este viaje? Entonces, acompáñame. Porque la verdad silenciada está a punto de ser escuchada. Capítulo 2. Susurros de nombres olvidados. Sé que quizás te quedaste pensando, rumiando esa idea perturbadora. Tal vez sentiste escepticismo, incredulidad, incluso rechazo. Es natural. Cuestionar las bases mismas de nuestra fe, de nuestras creencias más profundas, nunca es fácil. Pero si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando estas palabras, es porque en lo más profundo de tu ser, una chispa de curiosidad, una punzada de duda, se ha encendido. Y esa chispa, esa duda, es precisamente lo que nos guiará en este nuevo capítulo. Porque hoy vamos a adentrarnos en el corazón del misterio. Vamos a empezar a escuchar esos susurros, esos ecos lejanos de nombres olvidados, de historias silenciadas. Vamos a intentar desentrañar el enigma de por qué, en un libro que se proclama sagrado para miles de millones de personas, las mujeres parecen ser figuras secundarias, casi transparentes. Porque, piensa por un momento en esos nombres que mencionamos al final del capítulo anterior, esos nombres femeninos que, de alguna forma, resuenan en tu memoria bíblica: Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Ruth, Esther, Judith, María Magdalena. ¿Qué sabes realmente de ellas? Más allá de las versiones edulcoradas, de las interpretaciones superficiales, de los roles estereotipados que la tradición les ha asignado, ¿conoces sus verdaderas historias? ¿Conoces sus voces? ¿Conoces sus anhelos, sus luchas, sus contribuciones reales a la historia de la fe? Permíteme presentarte, aunque sea brevemente, a algunas de estas mujeres, para que empieces a percibir la profundidad del misterio que rodea sus figuras. Empecemos por el principio, por el Génesis, por la creación misma, Eva. La primera mujer, la madre de toda la humanidad, o eso nos han contado. Pero, ¿y si la historia de Eva que conoces es una caricatura, una distorsión, una interpretación maliciosa de un relato mucho más complejo y rico? ¿Y si Eva no fuera simplemente la tentadora, la pecadora original, la culpable de todos los males, sino una figura mucho más subversiva? ¿Y si Eva, en su audacia por alcanzar el conocimiento, por cuestionar los límites impuestos, fuera en realidad una heroína? Un susurro de su verdadero nombre resuena en el jardín del Edén, esperando ser escuchado. Luego, avancemos en el Antiguo Testamento y encontraremos nombres como Tamar. ¿Te suena? Probablemente no tanto como Eva, ¿verdad? Sin embargo, la historia de Tamar es una de las más audaces, de las más provocadoras, de las más feministas de toda la Biblia. Una mujer que, para asegurar su descendencia, no dudó en disfrazarse de prostituta y engañar a su propio suegro, Judá, el ancestro de la tribu de David, el linaje de Jesús. ¿Por qué se silencia esta historia en las iglesias? ¿Por qué se minimiza la audacia de Tamar, su desafío a las normas patriarcales, su astucia para reclamar su propio destino? Su nombre susurra desde los márgenes del texto, desafiando las convenciones. ¿Y qué decir de Débora? Una jueza, una profetisa, una líder militar, en Israel. En una sociedad antigua y patriarcal, una mujer que ejerce la máxima autoridad judicial y guía a su pueblo a la victoria en la batalla. ¿No es acaso sorprendente? ¿No te genera curiosidad saber cómo una mujer logró alcanzar tal posición de poder y reconocimiento en un mundo dominado por hombres? ¿Por qué no se celebra a Débora como una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, al mismo nivel que Moisés o David? Su nombre resuena con fuerza y liderazgo, pidiendo ser reconocido en su grandeza.
Sigamos con Ruth. La moabita, la extranjera, la que elige abandonar su tierra natal y seguir a su suegra Noemí, para abrazar un pueblo y un Dios que no son los suyos. Una historia de lealtad, de amor, de valentía. Pero también una historia de agencia femenina, de una mujer que toma decisiones cruciales sobre su propia vida, que elige su propio camino, que se atreve a desafiar las fronteras étnicas y religiosas de su tiempo. ¿Por qué se reduce a Ruth a un mero ejemplo de piedad y sumisión? ¿Por qué no se destaca su rebeldía silenciosa, su capacidad de autodeterminación, su fuerza interior? Su nombre susurra determinación y valentía, buscando su lugar en la narrativa. Y no podemos olvidar a Esther. La reina que salvó a su pueblo del exterminio, la heroína que arriesgó su propia vida para interceder ante el rey Asuero y desbaratar el complot de Amán. Una historia de intriga palaciega, de valentía política, de astucia femenina. Sin embargo, a menudo, se interpreta la historia de Esther como un simple relato de liberación nacional, olvidando el papel crucial de la reina, su inteligencia estratégica, su capacidad de liderazgo en un momento de crisis. Su nombre susurra astucia y coraje, demandando una lectura más profunda. Luego, adentrándonos en los libros deuterocanónicos, encontramos figuras como Judith. Una viuda judía que, con su belleza y astucia, seduce y decapita al general Holofernes, el opresor asirio, liberando a su pueblo del asedio. Una historia sangrienta, sí, pero también una historia de resistencia femenina, de una mujer que utiliza sus propias armas, su inteligencia, su sensualidad, para derrotar al enemigo y defender su fe y su comunidad. ¿Por qué se relega a Judith a un segundo plano, considerándola un personaje menor, casi apócrifo? ¿No es acaso su valentía, su determinación, su ingenio dignos de ser celebrados y recordados? Su nombre resuena con audacia y fuerza, reclamando su justo reconocimiento. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, llegamos a María Magdalena. La discípula amada, la primera testigo de la resurrección, la apóstol de apóstoles, según la tradición oriental. Una mujer que acompañó a Jesús en su ministerio itinerante, que estuvo presente en los momentos más cruciales de su vida, que recibió el encargo de anunciar la buena nueva a los demás discípulos. Sin embargo, la tradición occidental, influenciada por interpretaciones erróneas y prejuicios ancestrales, la ha reducido a la imagen de una prostituta arrepentida, ocultando su verdadero papel, su liderazgo en la comunidad cristiana primitiva, su cercanía con Jesús. ¿Por qué se distorsionó la figura de María Magdalena, borrando su protagonismo, silenciando su voz apostólica? ¿Qué verdad incómoda se escondía tras esta manipulación de su imagen? Su nombre resuena con amor y liderazgo apostólico, esperando ser liberado de las cadenas de la tradición. Eva, Tamar, Débora, Ruth, Esther, Judith, María Magdalena. Solo 7 nombres, apenas un puñado de ejemplos entre muchas otras mujeres olvidadas de la Biblia. Pero incluso estas breves pinceladas, estas someras menciones a sus historias, ya nos permiten vislumbrar la magnitud del misterio. ¿Quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Por qué sus historias han sido relegadas al margen, minimizadas, distorsionadas, o incluso, borradas por completo de la narrativa oficial? ¿Qué verdad incómoda se esconde tras este olvido sistemático, tras este silencio impuesto durante siglos? Capítulo 3. La mano patriarcal. Ahora, es el momento de afrontar una pregunta crucial, una pregunta que clama por una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio sistemático? ¿Por qué este borrado persistente de las voces femeninas en un libro que se dice sagrado? ¿Fue una simple casualidad? ¿Un mero accidente histórico? ¿Una desafortunada coincidencia de factores culturales? ¿O, por el contrario, hubo una fuerza más profunda, más oscura, más intencional detrás de este proceso de invisibilización femenina? Yo te lo pregunto directamente.
¿Crees en las casualidades cuando se trata de siglos de silencio, de milenios de olvido? ¿Crees que es simplemente fortuito que, en la inmensidad de la tradición bíblica, las voces masculinas resuenen con tanta fuerza y las femeninas se diluyan en susurros apenas audibles? No. Yo tampoco lo creo. Creo que detrás del borrado de las mujeres en la Biblia, hay una mano poderosa, una mano invisible pero omnipresente, una mano que ha moldeado la narrativa bíblica a su imagen y semejanza, una mano patriarcal. Sí, la palabra es fuerte, lo sé. Patriarcado. Un término cargado de connotaciones negativas, de resonancias ideológicas, de debates contemporáneos. Pero, una vez más, te pido que olvides por un momento las etiquetas políticas, las polémicas actuales, y te centres en la esencia, en el significado profundo de esta palabra. ¿Qué es realmente el patriarcado en su raíz? No te hablo de conspiraciones secretas ni de sociedades machistas caricaturescas. Te hablo de un sistema social, cultural y religioso, que ha existido durante milenios en la mayoría de las culturas humanas, incluyendo las culturas que dieron origen a la Biblia. Un sistema que se basa en una premisa fundamental, en una idea fuerza que lo atraviesa todo, la superioridad del hombre sobre la mujer. En las sociedades patriarcales, el hombre es considerado la norma, el modelo, el sujeto activo de la historia. La mujer, en cambio, es vista como lo otro, lo diferente, lo secundario, el objeto pasivo de la mirada masculina. El hombre es el proveedor, el protector, el líder, el jefe de familia, el sacerdote, el rey, el profeta. La mujer, en cambio, está relegada al ámbito doméstico, a la función reproductiva, al cuidado del hogar y de los hijos, a un papel de sumisión y obediencia a la autoridad masculina. Y esta visión patriarcal del mundo, esta jerarquía de género que sitúa al hombre por encima de la mujer, se filtró inevitablemente en la Biblia, moldeando la forma en que se escribieron, se transmitieron, se interpretaron y se conservaron los textos sagrados. Porque, piensa por un momento, ¿quiénes escribieron la Biblia? ¿Quiénes fueron los autores de esos libros que consideramos palabra de Dios? ¿Fueron hombres y mujeres por igual? ¿Fueron acaso mujeres las que tomaron la pluma y narraron las historias de la fe, desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia? La respuesta, aunque incómoda, es clara, no. La Biblia, en su inmensa mayoría, fue escrita por hombres. Hombres de su tiempo, hombres de sociedades patriarcales, hombres que respiraban y vivían inmersos en una cultura que consideraba a las mujeres seres inferiores, incompletos, destinados a un papel secundario en la historia. Y esta autoría masculina, casi exclusiva, de los textos bíblicos, es el primer factor clave para entender el borrado de las mujeres. Porque, inevitablemente, la perspectiva de género de los autores, sus prejuicios, sus limitaciones, sus propias experiencias como hombres en sociedades patriarcales, se reflejaron en sus escritos, influyendo en la selección de las historias que se contaron, en la forma en que se contaron, y en la importancia que se les dio a los personajes masculinos y femeninos. Pero la autoría masculina no es el único factor. Hay otros mecanismos, otras fuerzas patriarcales que operaron a lo largo de la historia para silenciar a las mujeres en la Biblia. Piensa, por ejemplo, en la transmisión de los textos bíblicos. Durante siglos, antes de la invención de la imprenta, la Biblia se transmitió de forma oral y manuscrita, de generación en generación, de comunidad en comunidad. ¿Quiénes eran los encargados de copiar, de traducir, de interpretar, de difundir estos textos sagrados? ¿Eran acaso mujeres las que tenían acceso a la educación, a los centros de saber, a los círculos de poder religioso donde se custodiaban y se transmitían las escrituras? Una vez más, la respuesta es no. La transmisión de la Biblia, en sus primeros siglos, fue un proceso casi exclusivamente masculino. Fueron hombres, eruditos, escribas, sacerdotes, monjes, rabinos, los que controlaron el acceso a los textos sagrados,
los que decidieron qué copias preservar, qué versiones traducir, qué interpretaciones difundir y qué voces silenciar. Y esta transmisión masculina de los textos, inevitablemente, reforzó la perspectiva patriarcal de la Biblia. Porque aquellos hombres que copiaban, traducían e interpretaban las Escrituras, lo hacían desde su propia visión del mundo, desde sus propios prejuicios de género, desde sus propias limitaciones culturales. Y, conscientemente o inconscientemente, tendieron a privilegiar las historias y las interpretaciones que confirmaban su visión patriarcal, y a relegar al olvido aquellas voces femeninas que desafiaban el status quo. Luego, considera el proceso de canonización de la Biblia. ¿Quién decidió qué libros incluir y cuáles excluir del canon de las Escrituras sagradas? ¿Fueron mujeres las que participaron en los concilios, en los sínodos, en los debates teológicos donde se definió el canon bíblico? ¿Fueron acaso las voces femeninas las que tuvieron la última palabra a la hora de decidir qué textos eran considerados inspirados por Dios y cuáles no? La historia nos dice que no. El proceso de canonización de la Biblia fue también un proceso predominantemente masculino. Fueron hombres, obispos, teólogos, líderes religiosos, los que decidieron qué libros formaban parte de la Biblia y cuáles quedaban fuera. Y, una vez más, estos hombres, inmersos en su cultura patriarcal, tendieron a privilegiar aquellos textos que reforzaban su visión del mundo y a descartar o minimizar aquellos que cuestionaban la jerarquía de género o que daban voz a las mujeres de forma demasiado prominente. ¿Y qué decir de la interpretación de la Biblia a lo largo de la historia? ¿Quiénes han sido los grandes intérpretes, los exégetas, los teólogos, los comentaristas de las Escrituras sagradas? ¿Han sido acaso mujeres las que han dominado los púlpitos, las cátedras universitarias, los centros de formación teológica, los espacios de reflexión y debate sobre la Biblia? La respuesta, una vez más, es dolorosamente clara: no. La interpretación de la Biblia, durante siglos, ha sido un campo casi exclusivamente masculino. Fueron hombres los que definieron las doctrinas, los dogmas, las morales, las exégesis, las hermenéuticas que han moldeado nuestra comprensión de la Biblia hasta el día de hoy. Y, inevitablemente, estas interpretaciones masculinas, realizadas desde una perspectiva patriarcal, han tendido a reforzar el silencio de las mujeres, a justificar su subordinación, a perpetuar su invisibilización en la historia sagrada. Piensa, por ejemplo, en la interpretación del relato de la creación en el Génesis. Durante siglos, la tradición patriarcal ha leído este texto como una justificación de la superioridad masculina y la inferioridad femenina. Se ha interpretado que Adán fue creado primero, y Eva después, a partir de la costilla de Adán, como un ser derivado, secundario, destinado a ser ayuda idónea del hombre. Se ha culpado a Eva del pecado original, presentándola como la tentadora, la débil, la responsable de la caída de la humanidad. Y se han utilizado estos relatos para justificar la subordinación de las mujeres en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la Iglesia. Pero, ¿es esta la única interpretación posible del Génesis? ¿No podemos leer estos textos de otra manera, con una mirada más crítica, más abierta, más sensible a las voces silenciadas? ¿No podemos descubrir en el relato de la creación una llamada a la igualdad, a la complementariedad, a la dignidad compartida entre hombres y mujeres, en lugar de una jerarquía de género impuesta por la tradición patriarcal? Y este es solo un ejemplo. Podríamos analizar muchas otras interpretaciones bíblicas a lo largo de la historia y ver cómo la mano patriarcal ha operado sistemáticamente para minimizar el papel de las mujeres, para justificar su silencio, para perpetuar su borrado de la narrativa sagrada. Desde la omisión de detalles importantes sobre sus vidas y roles, hasta la representación estereotipada y limitada de sus figuras, desde la interpretación que minimiza su agencia y protagonismo, hasta el énfasis desproporcionado en las figuras masculinas como líderes y autoridades religiosas, desde la traducción sesgada de textos clave.
hasta la selección canónica que privilegió ciertas voces y silenció otras. En cada paso del camino, en cada etapa de la transmisión y la interpretación de la Biblia, la mano patriarcal ha dejado su huella, ha impuesto su visión del mundo, ha perpetuado su gran mentira. Y así, a lo largo de los siglos, se ha construido una narrativa bíblica oficial, una historia sagrada dominada por voces masculinas, donde las mujeres aparecen como figuras secundarias, complementarias, a menudo problemáticas, raramente protagonistas de sus propias vidas, raramente reconocidas en su plena dignidad y autoridad. Pero, ¿fue este borrado de nombres y silenciamiento de historias algo puramente accidental, una simple consecuencia de la época, del contexto cultural, de la mentalidad patriarcal dominante? ¿O hubo algo más? ¿Hubo una intención deliberada, una agenda oculta, una voluntad consciente de marginar a las mujeres, de mantenerlas en un lugar de sumisión y silencio dentro de la tradición bíblica? ¿Crees que la mano patriarcal operó de forma inconsciente, ciega, mecánica, sin una voluntad propia, sin una intención definida? ¿O, por el contrario, sospechas que detrás de este borrado sistemático se esconde una estrategia, una táctica, un miedo ancestral a la voz de las mujeres, a su poder, a su capacidad de transformar el mundo? ¿Fue simplemente el peso de la tradición, la inercia cultural, el automatismo de la repetición lo que perpetuó el silencio de las mujeres en la Biblia durante milenios? ¿O, por el contrario, hubo una fuerza activa, una voluntad consciente, un interés en mantenerlas silenciadas, en preservar una narrativa bíblica exclusivamente masculina, en consolidar un sistema de poder patriarcal que se beneficia del olvido de las mujeres? Te dejo con esta pregunta, con esta inquietud, con esta punzada de duda que espero te acompañe en los próximos capítulos. Porque, para desentrañar completamente el misterio de las mujeres olvidadas de la Biblia, necesitamos ir más allá de la simple descripción de los mecanismos patriarcales. Necesitamos explorar las motivaciones, los intereses, los miedos que pudieron impulsar esta mano patriarcal a borrar sistemáticamente a las mujeres de la historia sagrada. Necesitamos descubrir la verdad incómoda que se esconde tras siglos de silencio impuesto. La mano patriarcal ha sido identificada. Los mecanismos del borrado han sido descritos. Y la pregunta sobre la intención queda abierta, resonando con fuerza en el aire. ¿Estás listo para indagar en las profundidades de la intención patriarcal? ¿Estás listo para desvelar las razones últimas del borrado? Capítulo 4. Lentes feministas sobre las Escrituras. En el capítulo anterior, te revelé la existencia de una mano patriarcal, una fuerza invisible pero poderosa que, a lo largo de la historia, ha operado para borrar a las mujeres de la narrativa bíblica, silenciando sus voces, minimizando sus roles, perpetuando una historia sagrada incompleta y sesgada. Ahora, después de confrontar esta verdad incómoda, después de reconocer la magnitud del problema, surge una pregunta fundamental. ¿Hay alguna forma de romper este silencio? ¿Existe alguna herramienta, alguna perspectiva, alguna metodología que nos permita rescatar a las mujeres olvidadas de la Biblia, recuperar sus historias, escuchar sus voces y reescribir la narrativa sagrada desde una óptica más justa, más completa, más verdadera? La respuesta, afortunadamente, es sí. Existe una herramienta poderosa, una lente transformadora, una llave que puede abrirnos las puertas a un nuevo entendimiento de las Escrituras, el feminismo bíblico. Sé que al escuchar estas palabras, feminismo bíblico, quizás sientas cierta resistencia, cierto recelo, incluso cierta hostilidad. Una vez más, el término feminismo está cargado de connotaciones negativas, de prejuicios ideológicos, de malentendidos culturales. En ciertos círculos religiosos, se ve al feminismo como una amenaza a la fe, como una ideología secular y anticristiana, como un movimiento radical que busca destruir la familia y subvertir el orden natural. Pero, te pido una vez más,
que olvides por un momento las etiquetas partidistas, las caricaturas mediáticas, las simplificaciones ideológicas, y te centres en la esencia, en el significado profundo del feminismo bíblico. Porque, ¿qué busca realmente el feminismo bíblico en su corazón? ¿Cuál es su objetivo primordial, su motivación fundamental? El feminismo bíblico no busca destruir la Biblia, ni atacar la fe, ni imponer una ideología ajena a las Escrituras. Todo lo contrario. El feminismo bíblico nace de un profundo amor a la Biblia, de un deseo sincero de comprenderla mejor, de una convicción de que las Escrituras tienen un mensaje liberador, un mensaje de justicia y esperanza para todos, hombres y mujeres por igual. Lo que busca el feminismo bíblico es, precisamente, liberar la Biblia de las cadenas del patriarcado. Despojarla de las interpretaciones sesgadas, de los prejuicios androcéntricos, de las imposiciones culturales que, a lo largo de la historia, han oscurecido su verdadero mensaje, han silenciado las voces femeninas y han perpetuado la desigualdad de género en nombre de la fe. El feminismo bíblico parte de una premisa fundamental: reconocer que la Biblia, como cualquier otro texto antiguo, fue escrita en un contexto histórico y cultural específico, en sociedades patriarcales donde las mujeres estaban subordinadas a los hombres. Reconoce que esta realidad histórica y cultural influyó inevitablemente en la forma en que se escribieron, se transmitieron y se interpretaron las Escrituras. Pero, al mismo tiempo, el feminismo bíblico se niega a aceptar que esta visión patriarcal del mundo sea la última palabra, la interpretación definitiva, el mensaje esencial de la Biblia. Cree que, más allá de las limitaciones culturales de su tiempo, más allá de los prejuicios de sus autores masculinos, la Biblia contiene semillas de liberación, gérmenes de igualdad, chispas de justicia que pueden y deben ser rescatadas, reinterpretadas y actualizadas para nuestro tiempo. El feminismo bíblico no es una lectura ingenua, acrítica, conformista de las Escrituras. Todo lo contrario. Es una lectura crítica, rigurosa, desafiante. Una lectura que no tiene miedo de cuestionar las interpretaciones tradicionales, de desafiar las autoridades establecidas, de remover los cimientos mismos de la teología patriarcal. Pero no es una crítica destructiva, ni un ataque nihilista contra la fe. Es una crítica constructiva, liberadora, esperanzadora. Una crítica que busca purificar la fe de las impurezas del patriarcado, rescatar su mensaje esencial de justicia y amor, y abrir un camino hacia una comprensión más plena, más inclusiva, más humana de las Escrituras. ¿Y cómo opera el feminismo bíblico? ¿Cuáles son sus herramientas, sus métodos, sus estrategias para reinterpretar las Escrituras desde una perspectiva de género más equitativa? Una de las herramientas fundamentales del feminismo bíblico es el análisis lingüístico de los textos originales. Los estudios feministas de la Biblia han demostrado que muchas traducciones tradicionales, realizadas desde una perspectiva patriarcal, a menudo oscurecen o distorsionan el significado original de las palabras hebreas y griegas, especialmente en lo que se refiere a las mujeres y a las relaciones de género. Por ejemplo, se ha descubierto que ciertos términos hebreos y griegos que se refieren a las mujeres, a menudo se traducen de forma limitada o peyorativa, resaltando su debilidad, su pasividad, su dependencia de los hombres. En cambio, al analizar los textos originales con una mirada más sensible al género, se pueden descubrir matices, connotaciones, significados alternativos que revelan una imagen mucho más rica, más compleja, más positiva de las mujeres bíblicas. Otra herramienta clave del feminismo bíblico es la reconstrucción del contexto histórico y social de los textos. Como ya hemos dicho, la Biblia fue escrita en sociedades patriarcales, con sus propias normas culturales, sus propias jerarquías de género, sus propias limitaciones en cuanto al papel de las mujeres en la vida pública y religiosa. Para comprender correctamente los textos bíblicos, es fundamental situarlos en su contexto histórico, analizar las condiciones de vida de las mujeres en esas sociedades antiguas
y reconocer cómo estas condiciones pudieron influir en la forma en que se contaron y se interpretaron las historias. Por ejemplo, al estudiar el contexto social y religioso del antiguo Israel, se puede comprender mejor por qué figuras femeninas como Débora o Hulda, que ejercieron roles de liderazgo y autoridad profética, son excepciones en la narrativa bíblica. Entender las limitaciones impuestas a las mujeres en esa sociedad patriarcal nos permite valorar aún más la audacia y el significado de estas figuras femeninas que lograron romper las barreras y hacer oír su voz en un mundo que intentaba silenciarlas. Además del análisis lingüístico y la reconstrucción histórica, el feminismo bíblico utiliza otra estrategia fundamental: la lectura contra la corriente. Esta metodología consiste en leer los textos bíblicos de forma intencionadamente crítica, buscando identificar y cuestionar los sesgos patriarcales, las interpretaciones androcéntricas, las voces silenciadas, las historias omitidas. Se trata de leer entre líneas, de buscar las fisuras, las contradicciones, las tensiones dentro de los propios textos bíblicos, para revelar las voces femeninas que luchan por emerger, para rescatar las perspectivas alternativas que desafían la narrativa dominante. La lectura contra la corriente implica hacerse preguntas incómodas, desafiar las interpretaciones tradicionales, resistirse a las lecturas superficiales y conformistas, y atreverse a imaginar otras posibles lecturas, otras posibles interpretaciones que den voz a las mujeres. Capítulo 5. Desvelando a las silenciadas. Es el momento de adentrarnos en las historias concretas de algunas de esas mujeres olvidadas, de aplicar la lente feminista a sus vidas y de desvelar las revelaciones sorprendentes que se esconden tras las interpretaciones tradicionales. Porque, créeme, cuando empiezas a mirar a estas mujeres con ojos nuevos, con una perspectiva liberada de prejuicios patriarcales, descubres que sus historias son mucho más ricas, mucho más complejas, mucho más fascinantes y mucho más relevantes para nuestro tiempo de lo que jamás hubieras imaginado. Empecemos por el principio, por la primera mujer, por la figura más controvertida y malinterpretada de toda la Biblia, Eva. Durante siglos, la tradición patriarcal ha presentado a Eva como la culpable del pecado original, la tentadora, la débil, la responsable de la expulsión del paraíso y de todos los males de la humanidad. Se la ha visto como un ser inferior, derivado de Adán, destinada a la sumisión y al silencio. Su historia se ha utilizado para justificar la opresión de las mujeres, para legitimar la desigualdad de género, para perpetuar estereotipos negativos sobre lo femenino. Pero, ¿y si esta interpretación de Eva fuera una profunda injusticia, una terrible tergiversación del relato original? ¿Y si la verdadera historia de Eva fuera mucho más liberadora? Miremos el texto del Génesis con ojos feministas. Analicemos las palabras originales, el contexto histórico, el simbolismo del relato. Y descubriremos una Eva muy diferente a la que nos han contado. Verás, en el relato de la creación, Eva no es creada a partir de una costilla de Adán, como dice la traducción tradicional. En hebreo, la palabra utilizada es tsela, que puede significar costilla, pero también lado, costado, parte. Una traducción más precisa y más justa sería decir que Eva fue creada del costado de Adán, de su parte lateral. Esto no implica una jerarquía, una subordinación, sino una igualdad, una complementariedad, una creación conjunta, lado a lado. Además, en el relato del Génesis, es Eva quien toma la iniciativa de comer del fruto del árbol del conocimiento. No es engañada pasivamente por la serpiente, como a menudo se representa. Ella escucha la propuesta de la serpiente, la evalúa críticamente y toma una decisión autónoma, basada en su propio juicio, en su propio deseo de conocimiento y sabiduría. Es Eva quien busca activamente el conocimiento, quien se atreve a traspasar los límites impuestos, quien inicia el camino hacia la autonomía y la conciencia. ¿Y qué ocurre después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido? ¿Les castiga Dios por su desobediencia? Sí,
Pero, ¿es realmente un castigo? ¿O es más bien una consecuencia inevitable de su elección, un paso necesario en su camino hacia la madurez y la libertad? Porque, piensa por un momento, antes de comer del fruto, Adán y Eva vivían en el paraíso, sí, pero también vivían en la ignorancia, en la inocencia infantil, sin conciencia del bien y del mal, sin capacidad de elección, sin autonomía moral. Después de comer del fruto, son expulsados del paraíso, sí, pero también adquieren conocimiento, conciencia, libertad, capacidad de discernimiento moral, la posibilidad de construir su propio destino. Desde esta perspectiva feminista, la historia de Eva no es una historia de caída y pecado, sino una historia de despertar y liberación. Eva no es la culpable de todos los males, sino la pionera de la humanidad, la primera en buscar el conocimiento, la primera en desafiar los límites, la primera en abrir el camino hacia la autonomía y la libertad. Eva no es un ser inferior, sino un ser igual a Adán, creada a su lado, con la misma dignidad, con la misma capacidad de elección, con el mismo deseo de conocimiento y plenitud. Y si reinterpretamos la historia de Eva de esta manera liberadora, ¿no cambia radicalmente nuestra visión de las mujeres, de su papel en la historia, de su potencial para el conocimiento, la autonomía y el liderazgo? ¿No nos invita a cuestionar la tradición patriarcal que ha culpabilizado a las mujeres durante siglos y a reconocer en Eva un símbolo de la fuerza, la sabiduría y la audacia femenina? Avancemos ahora en el Antiguo Testamento y detengámonos en la figura de Tamar. Ya te mencioné su nombre en el capítulo anterior, pero ahora vamos a profundizar en su historia, a desvelar la audacia y la rebeldía que se esconden tras la narrativa oficial. La historia de Tamar se narra en el libro del Génesis, capítulo 38. Tamar era una mujer cananea que se casó con Er, el hijo mayor de Judá. Pero Er murió sin dejar descendencia. Según la ley del levirato, Judá debía dar a su hijo menor, Onán, por esposa a Tamar, para que le diera un hijo que perpetuara el nombre de su hermano fallecido. Pero Onán se negó a cumplir con esta obligación y también murió. Judá, temiendo perder también a su tercer hijo, Selá, envió a Tamar de vuelta a casa de su padre, prometiéndole que le daría a Selá por marido cuando fuera mayor. Pero el tiempo pasó, y Judá no cumplió su promesa. Tamar se dio cuenta de que había sido engañada, de que su futuro estaba en peligro, de que corría el riesgo de quedar sin descendencia y sin protección en una sociedad patriarcal que no reconocía los derechos de las mujeres viudas. Entonces, Tamar urdió un plan audaz, arriesgado, escandaloso para su tiempo. Se disfrazó de prostituta, se cubrió el rostro con un velo, y se sentó junto al camino por donde sabía que Judá pasaría. Cuando Judá la vio, la confundió con una prostituta y se acostó con ella, sin saber que era su nuera Tamar. Como prenda, Tamar le pidió el sello, el cordón y el báculo de Judá. Y así, Tamar quedó embarazada de Judá, de su propio suegro, vestida de prostituta. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, montó en cólera y ordenó que la quemaran viva por adúltera. Pero Tamar, inteligentemente, envió a Judá el sello, el cordón y el báculo que le había pedido como prenda, y le envió este mensaje: del varón a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Judá reconoció sus objetos, se dio cuenta de que Tamar le había tendido una trampa, pero también reconoció su propia injusticia, su propia falta de palabra, su propia responsabilidad en la situación. Y, ante la audacia y la astucia de Tamar, Judá tuvo que reconocer: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo. Tamar no solo salvó su propia vida, sino que también logró asegurar su descendencia, y lo hizo desafiando las normas patriarcales, rompiendo las convenciones sociales, utilizando su propia inteligencia y astucia para reclamar sus derechos en un mundo que se los negaba. Y, lo más sorprendente de todo, es que Tamar, la cananea, la extranjera, la prostituta, la nuera rebelde, terminó siendo incluida en la genealogía de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo,
se menciona a Tamar como una de las antepasadas de Jesús, junto con otras mujeres pecadoras o extranjeras como Rahab y Ruth. ¿No te parece increíble? ¿No te sorprende que una mujer tan audaz, tan provocadora, tan moralmente ambigua como Tamar, sea considerada una antepasada de Jesús? ¿Qué nos dice esto sobre el mensaje del Evangelio, sobre la visión de Jesús sobre las mujeres, sobre la justicia, sobre la inclusión de los marginados y los excluidos? Desde una perspectiva feminista, la historia de Tamar es una joya escondida en el Antiguo Testamento, un testimonio de la fuerza, la inteligencia y la rebeldía femenina, una denuncia de la injusticia patriarcal, y una reivindicación del derecho de las mujeres a la autodeterminación y a la justicia. Tamar no es una víctima pasiva, sino una heroína activa, que toma las riendas de su propio destino y desafía las estructuras de poder para lograr sus objetivos. Y si miramos a Débora, la jueza profetisa, encontramos otra figura femenina que rompe moldes, que desafía las expectativas patriarcales, y que ejerce un liderazgo inusual y sorprendente en el antiguo Israel. El libro de los jueces nos presenta a Débora como una mujer que juzgaba a Israel en aquel tiempo. No era simplemente una consejera o una mediadora, sino una jueza con plena autoridad judicial, que resolvía disputas, dictaba sentencias y gobernaba al pueblo de Israel. Además, era profetisa, es decir, una portavoz de Dios, una mujer que recibía revelaciones divinas y transmitía la palabra de Dios al pueblo. Y, por si fuera poco, también era líder militar, que guió al ejército de Israel a la victoria contra el rey Jabín de Canaán y su general Sísara. ¿Te das cuenta de la magnitud de este liderazgo femenino en el Antiguo Testamento? En una sociedad patriarcal donde las mujeres estaban excluidas de los roles de autoridad pública, Débora emerge como jueza, profetisa y líder militar, todo al mismo tiempo. Su figura desafía todas las convenciones, rompe todos los estereotipos, y demuestra que las mujeres pueden ejercer el liderazgo político, religioso y militar con la misma eficacia y autoridad que los hombres. La historia de Débora es una bofetada a todas las interpretaciones patriarcales que pretenden limitar el papel de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad. Es un testimonio bíblico irrefutable de que Dios puede llamar a las mujeres al liderazgo, que las mujeres tienen dones y talentos para gobernar, para profetizar, para guiar, para inspirar a su pueblo. Débora no es una excepción a la regla patriarcal, sino una revelación de la voluntad de Dios, un anticipo de un reino de igualdad y justicia donde hombres y mujeres comparten el liderazgo y la responsabilidad. Capítulo 6. El costo del silencio. En los capítulos anteriores, hemos ido desvelando un misterio oculto durante siglos, el sistemático borrado de las mujeres en la Biblia. Hemos visto cómo la mano patriarcal ha operado a través de la historia para silenciar sus voces, minimizar sus roles y perpetuar una narrativa sagrada incompleta y sesgada. Y hemos comenzado a utilizar la lente transformadora del feminismo bíblico para rescatar sus historias, reinterpretar sus figuras y dar voz a las silenciadas. Pero ahora, es crucial que nos detengamos un momento para reflexionar sobre una pregunta esencial, una pregunta que va más allá de la mera curiosidad histórica o la erudición teológica. La pregunta es, ¿qué importa todo esto? ¿Por qué dedicar tiempo y energía a rescatar nombres olvidados, a reinterpretar textos antiguos, a cuestionar narrativas milenarias? ¿Cuál es el impacto real, concreto, tangible de este silencio, de este olvido de las mujeres bíblicas en nuestro mundo actual, en nuestra vida cotidiana, en nuestra fe, en nuestra sociedad? Te lo pregunto directamente. ¿Crees realmente que el borrado de las mujeres de la Biblia es solo una cuestión académica, un debate para eruditos y especialistas? ¿Piensas que las historias silenciadas del pasado no tienen ninguna repercusión en el presente, que el olvido de las mujeres bíblicas es un problema del pasado y no nuestro problema, aquí y ahora? Si piensas así, te equivocas profundamente. Porque el silencio de las mujeres en la Biblia no es un asunto menor, una anécdota histórica, un detalle insignificante.
Es un problema de enorme magnitud, con consecuencias devastadoras que se extienden a lo largo de los siglos y que siguen resonando con fuerza en nuestro presente. El borrado de las mujeres de la Biblia, el costo de este silencio impuesto, es mucho más alto, mucho más profundo, mucho más doloroso de lo que quizás hayas imaginado. Porque, piensa por un momento en el poder de las narrativas, en la fuerza de los relatos, en la influencia de las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Las historias, los mitos, las leyendas, las narrativas fundacionales, no son solo palabras vacías, cuentos para niños, relatos del pasado sin conexión con el presente. Son mucho más que eso. Son mapas mentales que guían nuestra percepción del mundo, que moldean nuestros valores, que influyen en nuestras decisiones, que construyen nuestra identidad individual y colectiva. Las narrativas religiosas, en particular, tienen un poder inmenso, una capacidad única para configurar la visión del mundo, la moral, la ética, los valores de miles de millones de personas. Las escrituras sagradas, para creyentes de todas las religiones, no son solo libros antiguos, sino fuentes de autoridad divina, modelos de conducta, referentes éticos, fundamentos de la fe, guías para la vida. ¿Y qué ocurre cuando, en una narrativa religiosa tan poderosa, tan influyente, tan fundacional como la Biblia, las mujeres son sistemáticamente silenciadas, marginadas, borradas de la historia? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia, de este vacío, de este silencio impuesto durante siglos? La primera y más evidente consecuencia del borrado de las mujeres de la Biblia es la perpetuación de la desigualdad de género en el ámbito religioso. Cuando las mujeres son prácticamente invisibles en las Escrituras, cuando sus voces son apenas audibles, cuando sus roles son sistemáticamente minimizados o distorsionados, se transmite un mensaje implícito pero poderoso: las mujeres son secundarias, inferiores, menos importantes que los hombres en la historia de la fe, en la relación con lo sagrado, en la comunidad religiosa. Esta narrativa bíblica sesgada ha sido utilizada durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres de los ministerios religiosos, para negarles el acceso al liderazgo espiritual, para relegarlas a roles subordinados y pasivos dentro de las instituciones religiosas. La falta de modelos femeninos fuertes, de figuras de autoridad religiosa femenina, en la Biblia, ha contribuido a perpetuar una teología androcéntrica, centrada en la experiencia masculina, que ha dejado a las mujeres al margen, sin referentes femeninos sólidos, sin modelos de identificación, sin la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial espiritual y su liderazgo religioso. Y esta desigualdad religiosa, a su vez, se ha extendido como una mancha de aceite a otros ámbitos de la vida social y cultural. Porque la religión, especialmente en sociedades con una fuerte tradición religiosa como las nuestras, no es solo una cuestión de fe individual o de práctica religiosa personal. La religión es también una fuerza cultural, un sistema de valores, un marco de referencia moral que influye profundamente en la forma en que entendemos el mundo, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en que construimos nuestras sociedades. Por eso, la segunda gran consecuencia del borrado de las mujeres de la Biblia es la legitimación de la desigualdad de género en la sociedad en general. Cuando la Biblia, ese libro considerado sagrado, presenta una narrativa donde las mujeres son secundarias, subordinadas, silenciadas, se transmite un mensaje implícito pero poderoso: la desigualdad entre hombres y mujeres es algo natural, algo querido por Dios, algo que forma parte del orden divino de la creación. Esta interpretación sesgada de la Biblia ha sido utilizada durante siglos para justificar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, en la familia, en el matrimonio, en la educación, en el trabajo, en la política, en la cultura. La idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, de que su papel se limita al ámbito doméstico y reproductivo, de que su voz debe ser silenciada en la esfera pública, se ha justificado históricamente con interpretaciones selectivas y patriarcales de las Escrituras.
Y esta narrativa bíblica patriarcal ha tenido un impacto devastador en la vida de millones de mujeres a lo largo de la historia. Ha limitado sus oportunidades, ha restringido sus derechos, ha perpetuado la violencia y la discriminación, ha socavado su autoestima y su confianza en sí mismas, ha silenciado sus voces y ha borrado sus nombres de la historia. Pero el costo del silencio de las mujeres en la Biblia no se limita a la perpetuación de la desigualdad de género. Hay otras consecuencias, quizás aún más profundas y sutiles, que afectan a nuestra propia comprensión de la fe, de la espiritualidad, de la condición humana. Porque, la tercera gran consecuencia del olvido de las mujeres bíblicas es la pérdida de una dimensión esencial de la experiencia humana y de la revelación divina. Cuando silenciamos las voces femeninas en la Biblia, cuando ignoramos sus historias, cuando borramos sus nombres, no solo estamos cometiendo una injusticia histórica y social, sino que también nos estamos privando de una riqueza inmensa, de una perspectiva única, de una sabiduría profunda que es esencial para comprender plenamente el mensaje bíblico y la voluntad de Dios. Las mujeres, en todas las culturas y en todas las épocas, han tenido una experiencia del mundo, de la vida, de la fe, que es diferente a la experiencia masculina. Han desarrollado una sensibilidad particular, una forma específica de relacionarse con los demás, con la naturaleza, con lo trascendente, que es única e irrepetible. Y esta experiencia femenina, esta sabiduría propia de las mujeres, es una parte esencial de la riqueza y la diversidad de la condición humana, una dimensión fundamental de la revelación divina que no puede ser ignorada o silenciada sin empobrecer nuestra comprensión de la fe y de la vida. Cuando borramos a las mujeres de la Biblia, nos privamos de esta sabiduría femenina, de esta experiencia única de lo sagrado, de esta perspectiva esencial para comprender la plenitud del mensaje bíblico. Nos quedamos con una visión incompleta, parcial, sesgada, mutilada de la fe, una visión que refleja solo la mitad de la humanidad, que ignora la riqueza y la complejidad de la experiencia femenina. Y esta pérdida no solo afecta a las mujeres, sino a todos, hombres y mujeres por igual. Porque, todos necesitamos escuchar las voces femeninas, todos necesitamos conocer las historias de las mujeres bíblicas, todos necesitamos integrar la sabiduría femenina en nuestra comprensión de la fe y de la vida, para poder alcanzar una visión más plena, más completa, más auténtica de la realidad humana y divina. El silencio de las mujeres en la Biblia, por lo tanto, no es solo un problema de justicia de género, ni solo una cuestión de rigor histórico o erudición teológica. Es un problema que afecta a la esencia misma de nuestra fe, a la profundidad de nuestra espiritualidad, a la plenitud de nuestra comprensión de la condición humana. Es un problema que nos empobrece a todos, hombres y mujeres por igual, que nos priva de una riqueza inmensa, que nos impide alcanzar la plenitud de la verdad y la belleza del mensaje bíblico. ¿Empiezas a comprender ahora la magnitud del costo del silencio? ¿Empiezas a vislumbrar las profundas consecuencias del olvido de las mujeres bíblicas? ¿Te das cuenta de que este no es un problema del pasado, sino un desafío urgente del presente, una responsabilidad ineludible para el futuro? Porque no podemos permitirnos seguir ignorando estas historias. No podemos seguir aceptando una narrativa bíblica incompleta y sesgada que perpetúa la desigualdad de género y que nos priva de una dimensión esencial de la fe y de la vida. No podemos seguir permitiendo que la mano patriarcal controle la narrativa sagrada y silencie las voces femeninas durante más siglos. Capítulo 7. Reescribiendo su historia. Hemos llegado al final de este viaje revelador. Un viaje a través de las sombras del silencio, a través de las páginas ocultas de la historia, a través de las voces silenciadas de mujeres bíblicas que clamaban por ser escuchadas. Un viaje incómodo, lo sé, pero esencial para despertar a una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Porque en estos capítulos, te he mostrado la magnitud de la gran mentira bíblica. Te he revelado cómo la mano patriarcal, a lo largo de los siglos,
ha operado sistemáticamente para borrar a las mujeres de la narrativa sagrada, minimizando sus roles, distorsionando sus historias, perpetuando una visión incompleta y sesgada de la fe. Hemos descubierto juntas la existencia de nombres olvidados, de mujeres valientes, audaces, sabias, líderes, profetisas, heroínas, cuyas historias resuenan con una fuerza sorprendente cuando las miramos con ojos nuevos, con lentes feministas liberadoras. Hemos visto cómo Eva, Tamar, Débora, Ruth, Esther, Judith, María Magdalena y tantas otras, desafían las interpretaciones patriarcales, rompen los estereotipos y nos revelan una dimensión esencial de la experiencia humana y de la revelación divina que había sido sistemáticamente ignorada. Y también hemos comprendido el alto costo del silencio. Hemos tomado conciencia de las devastadoras consecuencias del olvido de las mujeres bíblicas, de cómo este borrado sistemático ha perpetuado la desigualdad de género en la religión y en la sociedad, nos ha privado de una sabiduría femenina esencial, y ha empobrecido nuestra propia comprensión de la fe y de la condición humana. Ahora, después de todo este recorrido, después de esta profunda inmersión en las verdades incómodas del pasado, surge la pregunta crucial: ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué respuesta vamos a dar a este llamado de las mujeres silenciadas de la Biblia? ¿Vamos a seguir aceptando pasivamente la narrativa oficial, la historia incompleta, la gran mentira patriarcal? ¿O vamos a atrevernos a dar un paso adelante, a tomar la iniciativa, a convertirnos en agentes de cambio, en constructoras de un futuro más justo, más inclusivo, más verdadero? Yo te propongo un camino diferente, un camino de esperanza y acción transformadora. Te invito a unirte a un movimiento imparable, a una revolución silenciosa pero profunda, que está cambiando la forma en que leemos la Biblia, en que entendemos la fe, en que construimos nuestras comunidades religiosas y nuestras sociedades. Te invito a reescribir su historia. Sí, has oído bien. Reescribir la historia de las mujeres en la Biblia. No se trata de inventar historias nuevas, ni de falsificar el pasado, ni de imponer una ideología ajena a las Escrituras. Se trata, por el contrario, de volver a los textos originales, de leerlos con ojos nuevos, con lentes feministas liberadoras, de rescatar las voces silenciadas, de completar las narrativas incompletas, de restaurar la verdad que ha sido ocultada durante siglos. Reescribir su historia significa, en primer lugar, releer la Biblia con una mirada crítica y feminista. Significa cuestionar las interpretaciones tradicionales, desafiar los prejuicios patriarcales, buscar las voces femeninas que resuenan en los márgenes del texto y atrevernos a imaginar otras posibles lecturas, otras posibles comprensiones que den voz a las mujeres, que reconozcan su agencia, que celebren su protagonismo en la historia de la fe. Significa sumergirnos en el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos, comprender las condiciones de vida de las mujeres en las sociedades antiguas y reconocer cómo estas condiciones influyeron en la forma en que se escribieron, se transmitieron y se interpretaron las Escrituras. Significa analizar las lenguas originales, el hebreo y el griego, para descubrir matices perdidos en las traducciones patriarcales, para rescatar significados alternativos, para liberar la riqueza y la complejidad del mensaje bíblico. Reescribir su historia significa dar voz a las mujeres silenciadas, rescatar sus nombres del olvido, contar sus historias completas, destacar sus logros, reconocer su liderazgo, celebrar su sabiduría y transmitir su legado a las nuevas generaciones. Significa romper el silencio impuesto durante siglos, hacer oír sus voces en las iglesias, en las escuelas, en las familias, en la cultura popular, en todos los ámbitos de la sociedad. Significa crear nuevos espacios de encuentro y diálogo donde las voces femeninas sean escuchadas y valoradas en igualdad de condiciones con las voces masculinas. Significa promover una teología feminista, una exégesis feminista, una espiritualidad feminista que reconozca la plena dignidad y autoridad de las mujeres en la fe,
y que contribuya a construir comunidades religiosas más justas, más inclusivas, más equitativas. Reescribir su historia significa educar, sensibilizar, concientizar a hombres y mujeres sobre la importancia de rescatar las voces femeninas de la Biblia, sobre el costo del silencio, sobre el poder transformador de una narrativa sagrada completa e inclusiva. Significa compartir este mensaje con el mundo, difundir estas ideas a través de libros, artículos, vídeos, charlas, talleres, redes sociales y todos los medios a nuestro alcance, para que la verdad silenciada sea conocida por todos, y para que la gran mentira bíblica sea desenmascarada para siempre. En definitiva, reescribir su historia significa transformar nuestra forma de entender la Biblia, nuestra forma de vivir la fe, nuestra forma de construir el mundo. Significa construir un nuevo paradigma, un nuevo horizonte de esperanza, un futuro donde las voces de todas, hombres y mujeres, sean escuchadas y valoradas por igual, donde la justicia y la igualdad de género sean una realidad en todos los ámbitos de la vida, donde el mensaje liberador del Evangelio resuene con toda su fuerza y plenitud, para todos y para todas. Sé que esta tarea es inmensa, lo sé. Sé que implica un camino largo y desafiante, lleno de obstáculos y resistencias. La mano patriarcal ha estado operando durante milenios, y las estructuras de poder que se benefician del silencio de las mujeres son fuertes y persistentes. Romper estas cadenas, desafiar estas narrativas dominantes, transformar estas mentalidades arraigadas, no será fácil. Pero también sé que no estamos solas en este camino. Sé que somos parte de un movimiento global, creciente, imparable, de mujeres y hombres de todas las culturas y religiones, que están despertando a la verdad, que están alzando sus voces, que están trabajando incansablemente para construir un mundo más justo, más igualitario, más humano. Sé que contamos con la fuerza de la verdad, con el poder de la justicia, con la inspiración del Espíritu, con la sabiduría de las mujeres que nos precedieron, y con el apoyo mutuo de una comunidad cada vez más amplia y consciente. Por eso, te invito a no desanimarte ante la magnitud del desafío. Te invito a no ceder ante el peso de la tradición o la fuerza de la resistencia. Te invito a abrazar con valentía y esperanza esta tarea apasionante y urgente, reescribir la historia de las mujeres en la Biblia, dar voz a las silenciadas, construir un futuro más justo e inclusivo para todos y para todas. Porque recuerda, el silencio tiene un costo demasiado alto. El olvido nos empobrece a todos. La injusticia nos hiere profundamente. Pero la verdad, la justicia, la equidad, la inclusión, la voz de todas las mujeres y hombres, tienen un poder transformador inmenso, una capacidad de generar esperanza y vida en abundancia, de construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Así que, levántate. Alza tu voz. Únete a la revolución silenciosa. Reclama tu herencia bíblica completa, inclusiva, verdadera. Y empieza a reescribir su historia, nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia de la fe. Porque al recuperar las historias de las mujeres olvidadas de la Biblia, no solo estamos haciendo justicia a su memoria, sino que también estamos abriendo un camino hacia un futuro más equitativo, más justo, más humano. Un futuro donde las voces de todas, hombres y mujeres, sean escuchadas y valoradas por igual, donde la gran mentira bíblica sea sustituida por la verdad liberadora del Evangelio, donde la esperanza y la justicia florezcan en abundancia para todos y para todas. ¿Te unes a esta misión? ¿Te atreves a reescribir la historia? Si tu respuesta es sí, entonces adelante. Porque el tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de las voces silenciadas ha llegado a su fin. El tiempo de reescribir la historia acaba de comenzar.